Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra conferencia de hoy, 19 de agosto de 2020, a las 6 de la tarde, en la que presentamos los avances en la entrega de los créditos a la palabra y también aprovechamos para hacernos acompañar de titulares de instituciones del Gobierno de México que conforman integralmente la oferta del Estado para atender los efectos económicos de la pandemia por el coronavirus. El día de hoy me acompaña el licenciado Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Bienvenido, licenciado, buenas tardes. Muchas gracias. También nos acompaña Martín Mendoza, también de la Comisión Federal de Electricidad. Y tengo el gusto de tener, como todos los miércoles, a Alberto Ortiz Bolaños, titular de Infonacot, para presentarnos también su información. Bueno, pues sin más preámbulo, entonces, licenciado Bartlett, si gusta, por favor, presentar la información. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Venimos con la encomienda del presidente de la República, López Obrador, a tratar el tema de las tarifas. Hace unos días, creo que fue antier, hace 2 días, en este lugar, en ocasión de la mañanera, hubo preguntas sobre la electricidad. En términos generales podríamos decir sobre el costo de la tarifa. En lo particular hubo una pregunta en relación con Sonora y el costo de la electricidad y la situación climatológica de Sonora. Y el presidente ordenó que viniéramos a platicar aquí en este foro y a explicar el tema. No cabe duda que el tema de las tarifas es fundamental. La electricidad es un insumo fundamental para la vida en todos los aspectos, desde el más sencillo hasta el más complicado, hospitales, fábricas, etcétera. Es se dice un derecho humano la tarifa y la electricidad. Por eso siempre hay cuestionamientos, siempre hay preguntas, siempre se necesita información. A veces es un poco complicado leer la boleta, el recibo, sobre todo después de la reforma energética en la que se estableció un sistema complicado, porque la CFE, que era una empresa unitaria, ¿no?, integrada, la reforma energética la dividió en subsidiarias, es decir, las plantas de generación eléctrica de la CFE las dividieron en 6 subsidiarias, empresas con consejos de administración, en fin, pequeñas CFEs. Transmisión es una empresa, distribución es una empresa, etcétera. Y eso hace que el costo de la electricidad se ponga en la tarifa de acuerdo con cada una de estas empresas y eso lo complica todavía más. Sin embargo, pues es un documento que todos tenemos. Algo muy importante es que, pese a la reforma energética y a la entrada por las reformas constitucionales a las empresas privadas a generar electricidad, CFE sigue siendo la empresa más importante del país y debe seguir haciéndolo según la filosofía y la ideología que ha mantenido el presidente de la República y nosotros desde hace muchos años. Precisamente por ser la electricidad un insumo fundamental para la vida, para el desarrollo, para el crecimiento, para todo, pero siendo esto tan importante, nosotros hemos considerado siempre que el Estado mexicano debe tener la capacidad para resolver este tema, para atender a la población y para que la electricidad sea vista como un servicio público y no como un negocio privado. Esta es una larga historia sobre la electricidad. México estuvo atendido durante muchos años por empresas privadas y la consecuencia de que la electricidad era generada y distribuida y vendida por empresas privadas, solamente había electricidad donde era negocio. Es decir, el país no tenía, en los años 30 no tenía electricidad en todos lados, porque el sector privado va, o la empresa privada va a donde hay negocio. Y en donde no había negocio, que era la mayoría del territorio nacional, pues no había electricidad.
Lázaro Cárdenas es el primero que impulsa la creación de la CFE, ¿verdad?, para precisamente cubrir con este objetivo. Si no podía el gobierno mexicano, saliendo de una revolución y con compromisos sociales importantes, dejar que esa situación se mantuviera, que no hubiera electricidad en donde no hubiera posibilidad de negocio para las empresas. Y así nace la CFE con el objetivo social. Es decir, no fue una empresa que naciera para hacer negocio, sino una empresa que se creó para servir al pueblo de México. Posteriormente, el presidente López Mateos, ¿verdad?, realizó una operación de una gran inteligencia financiera y nacionalizó la industria eléctrica. Las empresas privadas fueron incorporadas al patrimonio nacional mediante una compra inteligente y se integraron todas las empresas en un sistema nacional, y así la CFE se convierte en una empresa que fue creciendo al impulso del desarrollo y promoviendo el desarrollo hasta llegar a atender al 100% de los mexicanos. La reforma energética cambia esta situación y viene una reforma que hoy, por cierto, está muy comentada en los medios, ¿verdad? A través de una reforma energética se abre la industria para la participación del sector privado, nacional y extranjero, ¿verdad?, y establece ya un sistema en el cual la CFE empieza a perder fuerza a través de toda una serie de mecanismos en los cuales se le obliga a la CFE, en ese marco nuevo, se le obliga a la CFE a comprar energía a los privados, una serie de subsidios a diversos sectores de la energía y mecanismos como, por ejemplo, que por ciertos privilegios que se traen del pasado anterior a la reforma, muchas empresas privadas, por ejemplo, las energías llamadas limpias, no pagan la transmisión y diversos mecanismos que no vamos a discutir hoy, que llevaron al presidente al tomar posesión a darnos la instrucción de recuperar, de rescatar a la CFE de esta situación, y eso estamos haciendo. Esto es muy importante porque la población, los mexicanos deben de sentir y de saber que la CFE es una empresa nacional, es propiedad del pueblo de México, ¿verdad? Es una empresa cuyo objetivo sigue siendo satisfacer las necesidades de energía eléctrica del pueblo de México, de la industria, del comercio, del sector salud, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo. Si no tenemos una visión mercantil, aunque el nombre sea una empresa productiva del Estado, en realidad es la misma CFE creada por Cárdenas, desarrollada por el presidente nacionalista que la integró, ¿verdad?, y con la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa tiene que servir a la población. De ahí que, si bien tenemos el mandato del presidente de rescatar a la empresa, de evitar que vaya siendo diluida como fue o ha sido el objetivo de la reforma energética, que considera que la electricidad debe de producirse y desarrollarse en un mercado, ¿verdad? Pese a eso, la CFE sigue siendo una empresa social, sus objetivos son sociales. La responsabilidad fundamental de que los mexicanos tengan energía eléctrica es nuestra. Esa es la voluntad del presidente, y uno de los temas principales que señaló a la actual dirección es que no debe subir la tarifa de electricidad de ninguna manera. La tarifa se tiene que quedar sin subir y solamente se incorpora en relación con la inflación, por lo que la tarifa por orden presidencial tiene que mantenerse sin elevarse en ningún momento. Sí tenemos una instrucción de rescatar a la CFE, de luchar y hacer cambios y tener una mejor productividad nosotros, invertir y llevar a una excelencia en todas las áreas, pero la electricidad, la tarifa no puede subir.
Y eso es lo que hemos mantenido hasta ahora, ¿verdad? Sin embargo, hay pues comentarios y quejas permanentemente, pero con la instrucción del presidente de tener ese tipo, esa sociedad responsable, pues nos ha dado instrucciones de ser sensibles a los diversos fenómenos y problemas de la sociedad y atender permanentemente las quejas y explicar. Y este año y medio hemos tenido una gran actividad intensa para explicar, para recibir las quejas, para resolverlas, para llegar a convenios cuando es necesario, pero siempre con la obligación de servir al pueblo de México. Dicho esto, vamos a pasar a la parte técnica. Aquí Martín es el responsable de proveer de electricidad a, ¿qué? 54 millones. 45 millones. 45 millones de hogares. La CFE tiene que llevar la electricidad a 45 millones de hogares. Y eso lo hace con eficacia y es el área que tiene que fijar las tarifas, ejercer las tarifas y recibir el pago de las tarifas para mantener esta empresa que tiene 90,000 trabajadores. Nada más la transmisión y la distribución para llevar a todo México de una manera unitaria. Pocos países del mundo, si acaso habrá 2, 3, que tienen una red de transmisión y distribución tan grande como la nuestra. Funciona y llevamos la electricidad a cada uno de los hogares. Ahí va bajando primero la transmisión de alta tensión y va bajando hasta llevarlo a la casa de cada uno de nosotros. Esa es la responsabilidad de la CFE y, repito, no pueden subir las tarifas. Ese es un mandato del presidente inviolable. Y ahora Martín nos va a explicar ese tema del que tanto se habla y se habló en esta mañanera, que son las tarifas y los comentarios que se hicieron en esa reunión de antier. Muchas gracias por su atención, Martín. Muy buenas tardes a todas, a todos. Con su permiso, director, voy a explicar aquí para que sea un poco más gráfico. Me presento por encargo de nuestro director general. Soy el responsable de la dirección de la empresa subsidiaria de suministro básico, que es la que se encarga de, ahora sí que, otorgar el suministro a los 45 millones de clientes que tenemos en todo el país, en los 32 estados de la República. El tema tarifario ha sido un tema que se ha asociado a muchos modelos de liderazgos, de condiciones y corrientes políticas, pero sin embargo, pues bueno, para entender la condición tarifaria, pues bueno, hay que conocer la estructura en la cual el sector energético eléctrico está operando hoy en día en el país. Si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Este es el diagrama del mercado eléctrico mayorista, que fue definido en la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica. La reforma energética definía que el SENACE, que lo ven ustedes aquí al centro, será el controlador de todo el flujo de energía que se mueva en el país y a través de todas las entidades. Se definió a los generadores como un grupo de acción, al transportista, que es transmisión, y al distribuidor, que es el área de distribución, y estas dos entidades tuvieron rectoría del Estado para que no tuvieran competencia y pues bueno, pudieran ser todavía parte de la ejecución del Estado. Y definió también a los suministradores como la parte de abajo. Dentro de ellos está el suministrador de servicios básicos, que por condición de tarifas reguladas suministrará toda la energía eléctrica a los usuarios que no clasificaran dentro de un mercado eléctrico mayorista. Y pues bueno, en ese diagrama, el suministrador de servicios básicos, que es el que hoy en día opera en el país y es el único asociado a que es la empresa productiva de la Comisión Federal, dentro de una de las filiales, perdón, de una de las subsidiarias que se separó de la estructura de la CFE, siendo parte de la CFE, pues es quien se encarga de entregar el recibo de energía eléctrica a cada uno de los servicios que tenemos en el país. Sin embargo, hay otra rama que no se ve ahí, que son los suministradores calificados, que son particulares, que pueden vender energía eléctrica a clientes
que por su nivel de consumo puedan comprarle a particulares o puedan comprar en el mismo mercado. Eso, pues bueno, los tenemos catalogados como una condición de competencia, porque son los que pueden ofertar mejores tarifas, no para el sector doméstico, no para el sector agrícola, pero sí para las partes industriales, porque son volúmenes de energía muy grandes. En este diagrama se ve claramente donde el cliente, que cuando recibe la energía eléctrica que se genera desde una central, pasa por transmisión, se hace por distribución, reduce el voltaje y se le entrega al medidor o a la instalación del cliente, se entrega el recibo y con ese mismo recibo se paga al SENACE cada semana y el SENACE le paga a todos los participantes de ese mercado. Por eso es importante la pagabilidad del recibo, porque el recibo, pues bueno, mantiene esta cadena de valor y el recibo, pues bueno, paga principalmente a los generadores, que es el 60% del costo del recibo. Sin embargo, pues bueno, la CFE, cuando deja de cobrar un recibo, si tiene imposibilidad para pagar esa condición a los generadores, porque puede ser que transmisión y distribución son de la misma marca CFE, pues pudiera tener condiciones presupuestales, no así con los generadores. Hoy en día, alrededor del 50% de la generación en el país es de particulares, y los particulares no tienen condiciones de poder diferir un pago semanal, catorcenal, mensual o bimestral. A ellos se las hay que pagar cada semana y cada mes, si no ejecutarían garantías de cumplimiento que se tienen para la ejecución de esa condición. Entonces, la prioridad de los recibos de energía eléctrica, aunque no se ve en el modelo, cubre para pagar el 60% a los generadores que hoy en día compiten en el país. Después de este modelo, la Ley de la Industria Eléctrica define el modelo tarifario, que viene siendo la segunda diapositiva. Si me regalan la siguiente, por favor. Aquí, esta ley que se definió en el 2017 señala que la Comisión Reguladora de Energía deberá aplicar la metodología para determinar el cálculo y los ajustes de las tarifas. Esa misma ley también define que el Ejecutivo Federal podrá determinar tarifas asociados a un grupo o sectores de la población necesarias para una tarifa asequible y poder tener un modelo más pagable dentro del mismo. El Ejecutivo Federal designa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ella determine ese mecanismo y pues bueno, sea la autoridad para que la diferencia de tarifas que cuesta en el mercado contra la que se pueda vender sea reconocida a través de subsidios para la Comisión Federal de Electricidad y en ese sentido la Comisión Federal tenga el modelo económico que requiere. Entonces es la Secretaría de Hacienda quien define ese. Los sectores de influencia de la Secretaría de Hacienda son el sector doméstico y el sector agropecuario o el sector agrícola. Son los únicos dos sectores que modela bajo ese sentido. La Secretaría de Hacienda emite también cada año un acuerdo en el cual define qué tarifas van a aplicarse en toda la República, domésticos, hablando en el sentido, y tenemos de la tarifa 1 a la tarifa 1F. La única diferencia de ellas es que existen rangos en cada tarifa donde el nivel de subsidio es mayor al consumo, no al precio, sino simplemente al consumo. La que tiene menos subsidio es la tarifa 1, que es asociada a los registros de temperatura que proporciona la Conagua. Regularmente, algunos estados, algunas dependencias de gobierno, nos envían validación de temperaturas a la Comisión Federal porque somos quienes aplicamos las tarifas. Sin embargo, quien hace el modelo de temperaturas es Conagua a través de ese acuerdo de Hacienda. Nosotros los mandamos a la Conagua para que Conagua valide las temperaturas medias mínimas en los periodos que hacía para que podamos definir si se reclasifica o no una tarifa de una entidad o no. Ese es el diagrama y después de ello estas tarifas domésticas tienen una tarifa adicional o complementaria que es la tarifa de alto consumo. Quienes brinquen esos límites que ya están definidos en ese acuerdo, pasarán a esa tarifa de alto consumo y que fue creada para que cierto nivel de la población doméstica, considerada clase media alta, porque tienen consumos muy grandes, pues no tuvieran que considerar cierto nivel de subsidio y pagaran el 100% de la misma. Entonces, cada una de estas tarifas
tiene esa complementaria que se llama doméstica de alto consumo y que, pues bueno, al estar midiendo los niveles de consumo anuales, se pueden reclasificar automáticamente para ese factor. Ahorita lo veremos en la siguiente diapositiva, si me la presentan de favor. Nuestro director acaba de señalar algo muy importante, donde el presidente de la República, a la toma de su gestión, indica que las tarifas eléctricas no subirían en términos reales, solamente serían impactadas a través de la inflación. En este año, dentro del modelo tarifario, las tarifas domésticas se les impactó un incremento del 2.97% anual. Ese 2.97% anual correspondió a la inflación del año pasado y se divide entre los 12 meses para poder definir un incremento acumulativo mensual porcentual que significa el 0.2%. ¿Qué quiere decir? Que bajo ese sentido únicamente se incrementan anualmente a la inflación, pero tiene un incremento súbito mensual del 0.2%. Eso es la tarifa doméstica con el estímulo del propio subsidio. Las tarifas comerciales e industriales y de servicios se modelan por la CRE, que esa es una facultad de ellos, y al cierre del mes de agosto se ha tenido un decremento en el costo de las tarifas de estos sectores alrededor del 3.27% menos. ¿Qué quiere decir? Que un cliente que pagaba en diciembre del 2019 a $1, por poner el ejemplo, hoy en día paga a 97 centavos. Porque, pues bueno, la tarifa empezó a depreciarse desde el mes de mayo a la fecha, asociado al decremento de generación y al decremento del uso de combustibles que se tienen en las centrales de generación, puesto que es el primer insumo que se tiene para modelar esas tarifas. Entonces, pues bueno, el escenario que tenemos es que al cierre del cierre de este ejercicio pudiéramos llegar a tener un decremento hasta del 8%. Y en ese sentido, pues bueno, es cumplimiento y ese mandato del presidente donde pues no incrementarían esas tarifas en ese escenario. Esto, pues bueno, es algo que se va a mantener durante este ejercicio y el próximo también, asociado a que estas tarifas las modelan los costos de generación y pues bueno, cumpliendo el mandato del presidente de la República, ¿no? La que sigue, por favor. Y bien, cuando se inicia la pandemia, pues bueno, que fue la tercera o cuarta última semana del mes de marzo, preocupados y por encargo de nuestro director, pues fue qué va a pasar con la gente que se va a resguardar en casa, asociado a que, pues bueno, se viene un consumo adicional a los perfiles de consumo que se tienen bimestral o anualmente. Y para que no entrara la aplicación de la tarifa complementaria al rango de clientes que están en el límite de mediano alto consumo y que puedan brincarse a un costo muy extraordinario, fue platicar con los directivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enseñándoles que esto sería un problema muy fuerte porque se podrían disparar facturaciones de un 100, 200 y hasta 400% si no deteníamos o bloqueábamos ese acuerdo que estaba en vigencia. Hicimos mesas de trabajo y pues bueno, finalmente a partir del 17 de abril se promulgó el acuerdo, el 39-2020, a través del cual Hacienda emite que se detiene la migración de estos clientes porque pues bueno, los consumos adicionales que clasifican a clientes de consumo medio, medio-bajo, no serán afectados por el consumo adicional durante la pandemia que esté vigente durante todo el ejercicio. Este acuerdo tiene vigencia 7 días después hasta que se declare por la Secretaría de Salud el término de la pandemia y que en ese sentido sería cuando todos los estados estén en color verde. Y pues la actividad esencial pues ya esté normal y las no esenciales de igual manera, ¿no? De igual manera, pues bueno, a partir del 18 de abril, la Comisión Federal de Electricidad no clasifica ningún cliente en esta tarifa. Se quedó con el padrón que tenía, que eran cerca de 400,000, y pues bueno, sí empezó a depreciar y sacar clientes en esta tarifa que eran de clase muy alta, y pues bueno, detuvimos el modelo de crecimiento de la misma, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, tuvimos también un esquema en el cual
los consumos posteriores a esta detención, pues ya no serían asociados a un costo tan alto, sino simplemente a la proporción del consumo adicional que se tiene en el domicilio, asociado a que pues eso iba a impactar también en el costo del propio recibo. Este fue el acuerdo que se emitió y que el presidente de la República en su conferencia lo señala, pero es no migrar a los clientes con el derecho de la tarifa subsidiada a que brinquen a la tarifa sin subsidio. Y esto, pues bueno, ha tenido una efectividad de la siguiente manera. Si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. En esta tabla se puede ver cuándo inicia el tema de aplicativo de este acuerdo, que fue a partir del mes de abril. Agarramos todo el mes de abril, y al cierre del mes de julio, pues bueno, en las 7 tarifas que tenemos domésticas, en el mes de abril se contuvieron a 1.200.000 clientes, y hago la referencia porque en toda la historia, desde que inició esta tarifa, tenemos 400.000 clientes, pero en solo un mes hubieran brincado 1.290.000. En mayo se clasificaron 2.200.000 clientes. En el mes de junio, 1.100.000, y pues bueno, ya se estabilizaron ciertos consumos porque en el mes de julio fueron solamente 954. La suma de esos 4 meses en el bloque son 4.7 millones de clientes que hemos contenido de no migrar a la tarifa de alto consumo con este acuerdo, y que representan más del 10% del total de los clientes que tiene la Comisión Federal. En montos, la CFE pues dejó de percibir ingresos en el primer mes de 1.192 millones de pesos, el segundo mes 2.600 millones de pesos, 1.640 millones para junio y 1.500. Al cierre de julio llevamos 6.986 millones de pesos que no entraron como ingresos adicionales a la CFE por esta tarifa. Sin embargo, pues bueno, se tuvieron que aplicar las condiciones de la tarifa que tiene la condición de subsidios hasta cierto margen, y pues bueno, la condición de los que brincan el excedente, pues sin embargo ese es un costo que ha tenido el tema de la tarifa y la contención de la tarifa de alto consumo. Pongo en la parte de abajo, o ponemos en la parte de abajo el tema de Sonora, porque fue alguien que cuestionó al presidente de la República sobre el tema de Sonora, que estaba pasando con Sonora, y pues bueno, es un perfil nada más como en Sonora, dentro de un modelo de convenio que lo explicaré más adelante, que ya se tiene definido con la gobernadora Pavlovich, que aplica a partir de mayo hasta el cierre de octubre, que son los 6 meses más cálidos del año, donde en este año, afortunadamente, pudimos meter a todos los municipios del estado, porque estaban fuera los municipios del norte del estado, que eran Agua Prieta, que era Nogales, y que eran toda la parte norte que colindaba con la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, los volvimos a meter para que ellos también tuvieran el beneficio de ese convenio y pues bueno, tuvieran el acogimiento de la tarifa más subsidiada, que es la 1F. En el estado de Sonora, pues bueno, de los 994.000 clientes que tenemos domésticos, el primer mes se contuvieron 1.200 clientes, el tercer mes 3.000. Sin embargo, en junio y julio fue el fenómeno, porque entra, como es bimestral la facturación, entra la facturación de abril de abril y mayo, y de mayo a junio, y fueron 40.000, 47.000 y 32.000 clientes que se contuvieron de brincar a esta tarifa. Y pues bueno, ahorita en pesos hemos contenido cerca de 270 millones de pesos que corresponderían a poder tener este estrato de clientes que facturarían en la tarifa. Bueno, como cada día a las 6:30 interrumpimos a nuestros expositores para hacer un gesto de aplausos a manera de agradecimiento a todo el personal médico que atiende los hospitales y que mantiene funcionando el sistema de salud, que mantiene con vida y salva vidas a la población que está afectada por la COVID. Bueno, continúe, por favor. Bien, muchas gracias. La que sigue, por favor. Y bien, para entender un poco el mecanismo del esquema tarifario, que sacando o dejando por fuera la tarifa de alto consumo, que esa tiene un costo fijo por cada kilowatthora que se consuma durante todo el periodo de facturación, la tarifa normal o la tarifa ordinaria o la tarifa subsidiada, pongo el ejemplo aquí de cómo operaría la tarifa que tiene menor
bloque de subsidio, que es la tarifa 1, y que, pues bueno, para esa condición hay hasta cierto, el primer límite de temperaturas en el país. Y es la que se suministra de los 40 millones de clientes domésticos, los otros 5 millones son comerciales, industriales y de servicios. Los 40 millones de clientes domésticos, 21.7 son clasificados en esa tarifa que representa el 54%. ¿Qué quiere decir? Que este grupo de clientes mueven el perfil doméstico porque es el 50%. Esta tarifa, pues bueno, durante todo el año tiene solamente 3 niveles de consumo, que es el nivel básico, el intermedio y el excedente. Esta clasifica y dice que, pues bueno, los primeros 150 kilowatt-horas bimestrales, los siguientes 130 bimestrales y el tope de los 280 bimestrales, pues tienen un costo. Un cliente que consuma hasta 280 kilowatt-horas con subsidio, que es aplicado todo el año, paga 258.79 pesos sin impuestos. Si no existiera esta tarifa y cobráramos al precio del mercado, este cliente pagaría el precio del excedente, que es de 2 pesos con 98 centavos, y pagaría 800 pesos. La diferencia de los 258 contra los 875 son 70%. ¿Qué quiere decir? Que en la tarifa con menos subsidio se tiene un subsidio del 70%. Ese diferencial Hacienda se lo reconoce a la CFE justo porque este bloque de clientes representa el 83% de los consumidores del país y protege a la parte que es básica, clase media baja y la clase baja, donde deberá tener una asequibilidad para el pago de la tarifa. Esto se trata, y no lo dice la CFE porque trabajamos con base de datos del INEGI, donde una familia de 4 integrantes, con 2 recámaras, una cocina, baño, etcétera, una televisión, los básicos no pueden consumir en un periodo de horario de 10 a 12 horas más de 280 kilowatt-horas. Sí lo va a exceder el otro rango de clientes que tengan mayor equipamiento eléctrico y mayores equipos de confort o de consumo, y pues bueno, ya tendrán que cada kilowatt-hora que exceda los 280 pues costará 2 pesos con 90 centavos. Ese es el diferencial y por eso lo ponemos en la tabla de abajo. En esta tabla definimos que el 20% de ese 54% de clientes están en el límite de bajo a de medio alto, que estarían en el excedente de los 280. Ahorita, un cliente que pagara los 280 kilowatt-horas o 140 mensuales estaría pagando 129 o 260 pesos al bimestre, ¿sí? Si nomás incrementara, que fue el caso que pasó ahorita en la pandemia, si incrementa un 20% su consumo, un 20% más de su consumo habitual en un bimestre, él tuviera un consumo de 140 a 168 y estuviera pagando 202 o 420 pesos al bimestre. Se incrementaría un 20% su consumo, pero un 60% en el pago. ¿Por qué el pago? Porque ya los demás estarían pagándose a un costo sin subsidio de ese kilo, pero tiene el derecho de los primeros con subsidio. O sea, no se le quita el derecho del subsidio. Mucha gente ubica que le estamos quitando el subsidio. No, tiene un mix, tiene unos con subsidio y otros sin subsidio. Sin embargo, él pudiera ser clasificado ya la tarifa de alto consumo, que con el acuerdo que se promulgó con Hacienda, sería, si él no lo hubiéramos detenido, estuviera pagando 870 pesos, que representaría un 400% de incremento. Ese fue el bloque que se detuvo para no clasificarlos al alto consumo, pero solo a los estratos que son del 20%, 24, 30, el 70% estaría consumiendo. El riesgo es que hubo un 30% de clientes que sí experimentaron esos flujos y que los consumimos para brincar a la tarifa de alto consumo. Este es la proyección nacional. Actualmente nosotros hacemos un perfil de cada estado, de cada municipio, para ver cómo se está comportando el modelo de aplicativo y de pagabilidad para un cliente. En la siguiente lámina, si me la regalan por favor, podemos ver ¿por qué nos manejamos en una condición de crecimiento del 20%? En este perfil de consumo,
Este es un dato que nosotros llevamos mensualmente y lo cotejamos con el SENACE para ver cómo está la demanda de energía y que se consume en todo el país. Si ustedes pueden ver aquí, esos son los 45 millones de clientes que tenemos al cierre de julio del 2020, donde las ventas de energía eléctrica comparadas en el mismo periodo del año anterior en la CFE bajaron un 5%. Fuertemente bajó el 15% la industria. ¿Por qué? Porque se paró la planta operativa dentro de la pandemia y las actividades no esenciales no estuvieron operando. Pero vean ustedes el doméstico de bajo consumo. Tuvo un incremento del 9% con un costo del 17%. En esa aprobación se fue y pues bueno, en ese sentido ha sido el tema en el cual estamos. Quiere decir que es un promedio, y es un promedio muy grande, o sea, que hay que quitar los picos, porque los picos son 5% que se van a un máximo y se van también a un mínimo. Entonces, trabajamos con los mínimos promedios y ese es el perfil que tenemos dentro de la condición de la tarifa. Si me regalas a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver dentro del esquema tarifario donde el perfil doméstico, si podemos ver hasta el rango amarillo, que es la tarifa 1C, que es la 86%, pagaría un cliente hasta 240 pesos mensuales o lo que serían 500 pesos bimestrales, o sea, pagarían desde 200 a 500, el 85% de los clientes domésticos. Es el perfil de consumo nacional que tiene la CFE en las tarifas desde la 1 hasta la 1 a la 1C. Insisto, es un perfil nacional donde tenemos que ubicar ciertos temas de negociación con gobiernos para poder tener convenios ad hoc y poder bajar a los picos que se nos salen, mínimos o máximos, para poderlo modelar. ¿Le da la que sigue, por favor? Aquí pueden ver en el mapa nacional donde la estructura tarifaria está aplicada. Todo lo que es verde es la tarifa que expliqué ahorita. La tarifa roja es la que tiene, o la marrón, es la que tiene la tarifa con mayor nivel de subsidio, porque pues son los estados donde las temperaturas están acreditadas por Conagua, y pues bueno, es la que tiene mayor nivel de subsidio. La que sigue, por favor. Y aquí, pues bueno, un tema también que se señaló en la conferencia del presidente fue, se le preguntó que había un acuerdo con la gobernadora Claudia Pavlovich, donde, pues bueno, la gobernadora habló con nuestro director general para platicarle que estaba emitiendo un punto de acuerdo al Congreso del Estado para exhortar a la comisión a 2 puntos. El primer punto fue que a todos los servicios o a todos los entidades de agua potable del estado de Sonora no se les cobre la energía eléctrica a la mitad, se les rebaje a la mitad y no se les cobren los adeudos que llevan ahorita, y que a todos los usuarios domésticos del estado de Sonora durante esta pandemia se les reduzca a la mitad el pago del mismo. Ese acuerdo hoy en día no está, ese punto de acuerdo no está publicado en la Gaceta Oficial del Estado, y pues bueno, le explicamos a ella que en ese sentido, pues el Congreso no tiene facultamiento sobre el Estado, o sea, y pues bueno, estaremos trabajando con convenios particulares y en ese sentido ver qué operadores de agua que ella tiene pudiéramos asociar un modelo de pagabilidad bajo ese perfil del mismo. Este fue el acuerdo de la gobernadora y es lo que ella está pidiendo y que pues hoy en día en la prensa sigue publicándose, ¿no? ¿Cómo está el estado de Sonora? Le da la que sigue, por favor, que es la última. En el estado de Sonora tenemos un convenio específico donde en el mes de mayo al mes de octubre se otorga la tarifa 1F a todos los municipios. Ese diferencial de tarifas, Hacienda lo reconoce y le traslada a la Comisión Federal el diferencial de costos de la tarifa actual a la tarifa otorgada por ese subsidio. Voy a hacer una escala muy rápida porque me estaciono en los 500 kilowatt-horas porque aquí es el 83% de los clientes. De enero a abril, los clientes, el 80% de los clientes estaba pagando alrededor en todo el estado de Sonora 380 kilowatt-horas con 540 pesos bimestrales. Con el subsidio, ese mismo rango consume un poquito más, sin embargo, ese convenio beneficia porque paga de 540, paga ahora 370 pesos. ¿Qué quiere decir? Que ese perfil, el 80% de los pobladores del estado de Sonora y los principalmente beneficiados que fueron los municipios del norte,
tienen ahorita ese beneficio de la tarifa. Insisto, este es un perfil promedio donde habría que sacar al 2%, que ese 2% del millón de clientes que tiene el Estado de Sonora, pues es el que puede estar inconforme porque de 3,000 pesos que pagaba en un recibo, pues bueno, se le sigue presentando en 2,000 pesos. Pero insisto, es un perfil que no se puede generalizar en toda la población del Estado. Y bajo ese sentido, pues bueno, hay que tener un modelo particular para esa condición. Quien consume 1,200 kilowatt-horas en una vivienda en el Estado de Sonora, pues bueno, tendrá diferentes niveles de consumo, aparatos para quienes consumen esto que es del 80% hacia abajo. Ese es el modelo que tenemos aplicativo con Sonora. Señores, ¿cuánto? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si presentamos rápidamente la lámina nomás para poner el avance de créditos y pasamos con Fonacot de inmediato. Aquí nada más necesito reportarles que al día de ayer el avance en créditos otorgados fue de 933,905 créditos por un monto de 23,347. Y es necesario que todos los días recordemos a la población que en septiembre inicia el periodo de reembolso para todos aquellos que tuvieron sus créditos en mayo. Mañana y en los subsecuentes días vamos a volver a proyectar la presentación del proceso de reembolso que ha mostrado aquí la secretaria Márquez, pero en septiembre comienzan los de mayo. Entonces sí, ahora pasamos por favor con Infonacot. Buenas tardes. Yo les quiero platicar las acciones para apoyo a la economía que ha tomado el Instituto Fonacot, que fue la mejora en las condiciones de los créditos en agosto de 2019, el plan de alivio en abril de este año y el programa de crédito apoyo 10,000. Si ponemos la que sigue, por favor. Cuando llegamos al instituto en 2018, el instituto más o menos tenía en sus costos como proporción de los activos una proporción superior a 14%. Es decir, se gastaban como 3,000 millones de pesos al año por operar para unos activos como de 20,000 millones. Eso ha cambiado de manera muy drástica y pasamos de 14 a ya estar en niveles por debajo de 7. ¿Por qué es importante este cambio tan radical? Porque para mantener sustentable al instituto se necesitan cubrir esos costos de operación. Al reducirlos de manera tan drástica, de 14 a 7, esa proporción es la misma proporción que se puede bajar en tasas de interés. Y de hecho, así es como hemos estado trabajando. Estamos en tasas de interés superiores a 24% y ahora estamos en tasas de interés de 17.5%. ¿Qué es lo que hicimos? Pues todo lo que logramos ahorrar lo estamos transfiriendo hacia menores costos para los usuarios de los servicios financieros del instituto. Desde que se hizo esta reducción en agosto del año pasado, se han otorgado 1,065,074 créditos por 19,152 millones de pesos. Y la expectativa es seguir con esa tendencia a la baja a medida que podemos seguir disminuyendo el costo de operación del instituto. Si pasamos a la que sigue, por favor. En términos del plan de alivio Fonacot, en realidad esto fue una reestructura de los créditos que tuvo lugar entre los meses de abril y julio. Ahorita estamos recibiendo los pagos de julio y vamos avanzando ahí donde ya 236,251 personas, el 18% de los acreditados de ese mes, están recibiendo el plan de alivio por más de 202 millones de pesos. Hasta el momento se han beneficiado a 569,436 personas en 1, 2, 3 o hasta 4 meses, y el diferimiento que está teniendo estos acreditados del instituto sin ningún costo financiero y con reporte de cumplimiento ante Buró es de 928 millones de pesos. Por favor, la que sigue. El tercer apoyo que se generó fue este programa de crédito apoyo 10,000 que empezó a operar en el mes de junio. Desde entonces ya se han ofrecido
115,082 créditos por más de 1,150 millones de pesos, de un total de casi 250,000 créditos que se han ofrecido por más de 4,000 millones de pesos de junio a la fecha. ¿Por qué es tan atractivo este crédito de apoyo 10,000? Porque toman un crédito de 10,000 pesos, dejan pasar 3 meses donde no tienen que hacer ninguna aportación, a partir del cuarto mes empiezan a pagar unas cuotas mensuales, 33 cuotas de 360 pesos con 23 centavos. Y la información de cómo hacer la solicitud del crédito, programar la cita, afiliar centros de trabajo y demás, lo pueden encontrar en la página del instituto. Únicamente para volver a hacer énfasis del diferencial de costos, uno toma este crédito, regresa los 10,000 pesos y acaba pagando 1,888 pesos, menos de 2,000. Mientras que la segunda mejor opción requiere un pago de más de 6,000 pesos. Es decir, la mejor opción que hay disponible implica pagar 3 veces más de lo que se paga con este crédito del Instituto Fonacot. Hasta aquí pararía para que tengamos tiempo. Si Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si quisiera empezar, por favor. Sí, gracias. Buenas noches al señor director de la CFE, Manuel Bartlett, a los demás convidados. Demián Duarte, yo soy el que vino el lunes y le planteó al presidente pues, las inquietudes que tenemos en Sonora. Yo represento a medios de allá de mi estado, Política y Rock and Roll Radio, Pasión por los Negocios, Lobos FM. La verdad, y con todo respeto para el director de Generación de Energía, esas cifras no son ciertas, ¿eh? Eso de que el 2% estamos por encima del perfil de consumo, yo no sé quién le prepara esos informes, no sé en base a qué estadísticas lo tiene. No puede ser que 20,000 usuarios en Sonora, incluido su servidor, pues tengamos recibos que nos llegan de 5,000, 7,000, 10,000 pesos, y no son bimestrales, estamos hablando de meses. Porque en Sonora yo lo invitaría a que fuera una temporada de calor en agosto y estuviera ahí pues cómodamente sin aire acondicionado, con 54 grados, ¿no? Para que más o menos sepa lo que sentimos los sonorenses. Y bueno, evidentemente es intrascendente lo que se manifiesta de si el Congreso del Estado exhorta o no exhorta, pues ellos no tienen ningún poder sobre las decisiones de la CFE. La verdad es que el clamor generalizado es de los sonorenses en general, que estamos buscando salidas al problema que tenemos. 54 grados, altos consumos obligados por el uso del aire acondicionado intensivo. No se puede dormir, no se puede vivir sin aire acondicionado en Sonora, esa es la verdad. Y la petición de la gobernadora Claudia Pavlovich es muy particular. Es si se puede considerar el tema. En este momento sabemos que tenemos la tarifa 1F. Sin embargo, la petición en específico es que ahora que estamos todos obligados a estar en nuestras casas más tiempo de lo normal, que incluso los chamacos ya están en clases, muchos de prepa y de universidad, y el lunes entran los de primaria y secundaria, si se puede tener alguna consideración para con los usuarios que ahora tenemos más consumo doméstico por naturaleza. Es decir, si se puede hacer algo. Esa es una pregunta directa para el director Manuel Bartlett. Y la otra cuestión que se planteó hace algunos meses y que tampoco ha tenido respuesta es: hay municipios que son bastante más calurosos, San Luis Río Colorado, Hermosillo, entre otros. Se pide que se contemple una tarifa 1G, que contemple un perfil de consumo mayor. Sabemos que ahorita no se está superando el umbral de los, digamos, no se está considerando que se supere el umbral de los 2,000 megawatts. Sin embargo, bueno, algún día se va a acabar la pandemia, espero yo, y bueno, vamos a volver a tener la misma discusión. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Se contesta enseguida? Sí, gracias. Bien, primero que nada, déjame decirle que sí conozco Hermosillo, he estado con Hermosillo. Un servidor firmó el convenio actual con la gobernadora. Vamos con ella, es amiga, la conocemos por instrucción de nuestro director. En el reciente convenio fue sugerido que metiéramos los del norte porque no estaba considerado. Y le digo, conozco los municipios y conozco lo que pasa en la condición de temperaturas en ese estado, ¿no? La ciudad más emblemática de Sonora. Posiblemente no me di a entender,
Y le refiero, es el 15% de la población que tiene esa experimentación, que tienen la fortuna de tener aire, que tienen la fortuna de tener equipos como los tiene usted, y que pues bueno, representarían 150,000 clientes en todo el estado. Es el 15% porque referencia 80-85%. Ese es el bloque que está siendo afectado por brincos de 60 hasta 100%. Pero hice el ejemplo del 20%. Quien tenga un excedente de 20 al 30 o al 50, pues va a experimentar un 100% de su consumo, como a lo mejor usted que afortunadamente tiene ciertos niveles de confort, pues bueno, experimente eso, ¿no? Sin embargo, estamos trabajando con ese bloque. Hicimos una reunión con el presidente de Obregón, hicimos una reunión también recientemente con los gobernadores de los pueblos yaquis, apoyándoles al tema de las aguas potables, que ha sido muy nombrado. Estuvimos ahí presentes con ellos, firmando los convenios en el municipio de Bacum y de Cajeme, que fue hace 2 semanas. Estuvimos también ahí con unos diputados de Empalme y de Guaymas, y con el presidente municipal del municipio que está acá por ya al cruce con Estados Unidos, que es Caborca. Con él hicimos también, por encargo de su director, un convenio ad hoc precisamente para poder tener esa condición de asequibilidad para el pago y de la condición del tema. Es un tema muy problemático el tema de las temperaturas, lo entendemos. Sin embargo, con este modelo, insisto, a lo mejor no me expliqué, es un promedio nacional y lo hacemos por estado. A mí no me prepara la información alguien con errores, simplemente son modelos matemáticos y de sistemas que generan el 1 a 1 de las facturas que se reparten cada mes, y de ahí se saca un modelo estadístico y matemático, porque se hacen predicciones y proyecciones para la compra de energía y la generación de la misma, porque tendremos que prever cuánta generación tenemos que tener en esa región, igual en las otras, justo para ir modelando la condición de los consumos. Ya a la gobernadora, pues hemos estado en contacto con ella, insisto, hemos tenido bastante relación con ella, y pues bueno, asociado a que pudiéramos a tener un convenio adicional a modo tal, como lo hicimos con Campeche, como lo hicimos con Quintana Roo, como lo hicimos con Yucatán, 3 estados en los cuales tenemos Sinaloa, que también son vecinos ustedes por ahí, y con el de Nayarit, también, que cerramos recientemente. Entonces, es presentarle ahí el modelo y pues bueno, de común acuerdo, Gobierno del Estado, CFE, pudiéramos tener esas condiciones para presentarle ahí el plan que está presentando en este modelo. Una última pregunta, por favor, por allá. Tenemos, si puede ser breve, por favor, tenemos 1 minuto nada más. Solo una precisión sobre las cifras que nos presentaban de los subsidios y de la extensión. Dicen que en Sonora, en el caso del ejemplo que citan, son casi 1 millón de usuarios, creo que eran 994,000. Y sumando a las personas a las que se les aplicaron estos subsidios, ¿no? En abril, mayo, abril, marzo, abril, mayo, junio, estos últimos 4 meses de la pandemia, sumaban nada más 84,848. Entonces, ¿el subsidio se le está aplicando a menos del 10% de la población? No, porque en mi tabla lo que puse fue la tarifa 1A como referencia nada más a un municipio que son los del norte, que fue la que señaló la gobernadora en su petición. Los municipios del norte son Agua Prieta, Nogales, Caborca, creo que también está en eso, y los demás municipios del centro y sur del estado de Sonora, como Hermosillo, como Obregón, como etcétera, no están aquí en la tabla. Son perfiles de los municipios más beneficiados por la tarifa que aplicaría en el norte. Quiere decir que esos que usted sumó corresponden nada más a los municipios del estado de Sonora con la clasificación de la tarifa 1A. Le faltaría sumar los que corresponden a la 1B, 1C hasta la 1F. No están considerados aquí porque son 2 o 3 municipios nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. En representación de la doctora Graciela Márquez, estuvo con ustedes Alejandro Rosas, jefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Economía. Muy buenas tardes, nos estamos viendo por aquí mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso,
cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene.